Continuamos en el living, tenemos el gusto de recibir a Ebert Paguas, director ejecutivo de AGESIC. Estaremos hablando de varios temas de actualidad porque Uruguay se posiciona como líder regional en el desarrollo del gobierno digital. Estaremos hablando también de ciberseguridad, de regulación de inteligencia artificial, temas que deben estar cada vez más sobre la mesa porque, bueno, ya lo sabemos que la tecnología está absolutamente instalada en el día a día de todas las personas. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, un placer. ¿Qué significa este posicionamiento? Te corrijo un toque. En Sí. realidad, líder mundial te diría, porque lo que logramos fue escalar 10 posiciones desde el anterior ranking de 2022 a 2024, con lo cual Uruguay ahora está en el puesto 25 del mundo. Bien. Y sí, efectivamente, estamos liderando Latinoamérica y Caribe, apenas por detrás de Estados Unidos en toda América. Así que Bien. sí, la verdad que es una buena noticia. ¿Y eso tiene que ver también con la escala de Uruguay? No, no tiene que ver con la escala de Uruguay. De hecho, fíjate que Estados Unidos está por arriba de nosotros. Israel está apenas 2 pasos por arriba nuestro. Y los 3 primeros países son Dinamarca, Estonia y Singapur. En realidad no tiene que ver con la dimensión, lo que tiene que ver es con infraestructura de telecomunicaciones, capacidades humanas y servicios que los estados brindan a los ciudadanos y qué manera llegan. Se hace con datos. Eso es lo que se mide, digamos. Eso iba a preguntar. Esos son 3 verticales que se mide y se mide con datos. No es una encuesta de percepción, sino es una encuesta que realiza la UNDESA cada 2 años. La UNDESA es un órgano de la ONU y lo hacen internamente con datos objetivos de cada uno de los países. Por eso esto no es percepción, son datos de lo que está ocurriendo en gobierno digital en el mundo entero. Y además de para saberlo, ¿para qué le sirve a Uruguay? ¿Nos abre alguna puerta comercial? Muchísimas, sí. Porque, a ver, dos cosas distintas. La primera, Uruguay ya era referencia y es cada vez más referencia en la comunidad internacional en cuanto a gobierno digital. Esto es, con Estonia, que está segundo, Uruguay tiene una relación casi que diaria, te diría que por WhatsApp. Con ellos el cargo de ellos se llama CIO, que es Chief Information Officer. Y con ellos dialogamos, aprendemos y ellos también de nosotros. Y por otro lado, de acuerdo a tu pregunta, yo creo que es parte de un concepto que se ha trabajado en este gobierno y es de posicionar a Uruguay como hub de innovación. Hub de innovación que tiene un componente privado, que tiene un componente público-privado, que es la dirección de Innovation Hub que se creó, y que a su vez necesita de un sector público pujante y que esté a la altura para acompañar, en este caso, la iniciativa público-privada o privada que le interese a nuestro país. Sí, además Uruguay se posiciona como un gran exportador de software, por ejemplo, eso también. Hay algunos estudios que dicen que es el tercer país exportador de software per cápita en el mundo. Y estamos hablando según un estudio que hizo la CUTI con CPA hace aproximadamente 2 meses atrás, da cuenta de que el quinto commodity exportado es el software y que aporta 4.3 puntos del PIB. Con lo cual se necesita de la madurez del sector público y de la madurez del ecosistema todo. Te pregunto un poco lo que te decía May, ¿cómo impacta esto a nivel internacional? ¿Abre mercados nuevos para nuestro país el hecho de que esté posicionado así? ¿O es simplemente un beneficio del que se apropian los uruguayos? Te tiro otra primicia, que lo acaba de comunicar AGESIC. La ITU, que es otro órgano de la ONU, acaba de elaborar el último índice de ciberseguridad y Uruguay pasó a estar quinto a estar tercero en las Américas, en el tier 2 de 5 tiers, 5 niveles. Sí. En el primero está Estados Unidos y Brasil y en el segundo lo está liderando Uruguay. ¿Ah? Bien. Si vos sos empresario y querés traer tu empresa de tecnología, está bueno que además tu país o el país donde intentás desembarcar tenga indicadores que sean de gobierno electrónico, de seguridad de la información, de ciberseguridad, etcétera, porque te permite, desde mi punto de vista, un ecosistema maduro para poder desembarcar y luego saltar a otros mercados. Se puede decir que es una especie de imagen, es una excelente imagen. que hay una vitrina. Pero, ¿qué acciones hizo Uruguay en este último tiempo que lo posicionen tanto líder regional en este punto en particular y tercero a nivel de ciberseguridad? ¿Qué fue lo que pasó para que esté así? Pasaron varias cosas. Recordá que la medición de gobierno electrónico es 2022-2024, la anterior era 2020-2022. 2022-2024 se fue avanzando en un modelo de madurez de gobernanza. De hecho, este año vamos a terminar el año con 4 nuevas estrategias nacionales. Por primera vez Uruguay va a tener una estrategia nacional de ciberseguridad, una estrategia nacional de inteligencia artificial, una de ciudadanía digital y estamos también trabajando
de acuerdo a lo que se votó en la ley del año pasado de la rendición de cuentas, que incluyeron cambios en regulación de inteligencia artificial y en regulación de ciberseguridad. En paralelo se aprobó también el proyecto de ley de ciberdelitos hace un par de... Hace poquito, sí. Hace poquito. Se ha incrementado la infraestructura. Hoy por hoy el 100% de las escuelas, incluso las más alejadas, tienen banda ancha de internet y eso permite llevar los servicios. Se ha avanzado en un montón de verticales, muchas de las cuales el rector es AGESIC, otras es Antel, otras es Ceibal. Ahora, ya que recién mencionabas el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Obviamente que sabemos que ya está presente en el día a día de todos los uruguayos y que en definitiva también hay que trabajar en cuanto a la regulación y allí hay grandes desafíos. Te escuché decir en una entrevista que Uruguay no puede actuar solo y que hay que generar convenios a nivel internacional porque también ahora hay un tercer protagonista que son las empresas privadas. Exacto. ¿Cómo se está avanzando en ese aspecto? Hace 2 o 3 días en Nueva York se aprobó el Pacto Digital, que es una parte, no estoy pensando porque me lo sé en inglés, pero es una parte del, algo así como convenio del futuro que se estaba haciendo dentro de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sí, que es el eslogan, ¿no?, de esta reunión en la que participa el presidente. El Summit of the Future, claro. Sí, exacto. Y el Digital Compact es lo que se aprobó hace un par de días. Yo me refería principalmente a eso. ¿Por qué? Hoy vos tenés 3 grandes bloques de inteligencia artificial en el mundo. El de Estados Unidos, el de China, el de India. Porque cuando decimos inteligencia artificial no se trata de capitas que le podemos poner acá o en cualquier otro país para que te conteste lo que querés saber o que va a haber mañana en televisión pública. No, no. Estamos hablando de infraestructura y de datos. Y está dividido en Estados Unidos, China e India. Y algo incipiente en países árabes, ¿ok? Nosotros consumimos IA pura, principalmente Estados Unidos. Bien. Entonces, lo que yo me refería en esa entrevista que vos leíste, creo que era, o la escuchaste. Sí, le leí en búsqueda. Creo ahí va, exactamente. Es que, ¿se acuerdan de lo que pasó con Spotify el año pasado? Sí. Imaginen que mañana el problema sea con Meta, con Google, con Microsoft, con Apple. Tecnología que venimos usando pacíficamente hace 20 o 30 años, sin cuestionarnos, y que a partir de 2022, con el advenimiento de OpenAI, empezamos a discutir. Entonces, el tercer jugador, que es la industria, el sector privado, es importante que esté en la discusión y es importante que para países como el nuestro o como cualquier otro, saber qué es lo que va a ocurrir principalmente en Estados Unidos. Y creo que este paso que se ha dado en la ONU con una iniciativa que nació como propuesta de Estados Unidos es buena para tener en cuenta y Uruguay está bastante alineado a eso, de hecho participó activamente en la discusión de esos documentos. Recién hablabas de lo transnacional, ¿no? Sí. De los ciberdelitos. Y hay una característica que tiene, es que solo el Uruguay no puede, ¿no? Cuando los periodistas queremos analizar el tema, tiene características muy distintas a otros delitos de los que hablamos, y uno es eso, ¿no? ¿Cómo se avanza en ese sentido? ¿Son acuerdos multilaterales con los países? ¿Son acuerdos que maneja Cancillería? ¿Cómo se avanza para poder blindar por lo menos la región? Correcto. Yo les contaba recién que se aprobó hace poquito el proyecto de ciberdelito, que es un paso muy importante para que Uruguay adhiera al Convenio de Budapest. Convenio de Budapest que lo que hace justamente, como tú decías, es buscar la colaboración y la coordinación internacional en materia de ciberdelito. Es excelente lo que dijiste, porque además no es solo en delito, es en tecnología en general. Vos no podés hablar de inteligencia artificial aisladamente o territorialmente y tampoco podés hablar de ciberdelito aisladamente o territorialmente. Entonces, a donde se está yendo es hacia grandes acuerdos internacionales que permitan, en este caso, perseguir delincuentes. Lo que pasaba antes, en el mundo real, digamos, era que los países firmaban tratados de extradición. Entonces vos cometías un delito acá, perdón, en Uruguay, pero era ciudadana paraguaya, entonces... Lo que pasa hoy en día. Lo que pasa sigue pasando, que es que puedas tener delitos tipificados en los dos países, convenios firmados, ratificados, y puedo... perseguir delincuentes internacionalmente, se creó la Interpol, etcétera, etcétera. Lo que está ocurriendo ahora es lo mismo a nivel tecnológico. Es, bueno, los ciberdelitos los necesito perseguir internacionalmente, porque como todos saben y todos sabemos, no necesariamente quien comete o intenta cometer un delito está acá en Uruguay, puede estar en cualquier parte. En cualquier lado. De hecho pasa. Sí, operan desde otras partes. Exactamente. Todo el tiempo está pasando. Entonces, pieza fundamental del Convenio de Budapest es que los países tengan tipificados delitos
de este tipo. Uruguay lo aprobó, Uruguay recibió la invitación de Budapest y ahora el Poder Ejecutivo debe enviar el proyecto de ley al Parlamento para adherir a ese convenio. ¿Y eso va a significar un cambio Sí, real, claro. más allá de la letra? A ver, en cooperación y coordinación sí, porque te habilita instrumentos legales para permitir coordinar formalmente entre países. Hoy vos coordinás informalmente o por contactos que Uruguay ya tiene. Esto es un instrumento formal que te permite coordinar y articular con el resto del mundo en esta materia. Cuando uno habla con expertos en la materia de ciberseguridad, seguridad en la tecnología, siempre habla de que Uruguay, o siempre mencionan de que Uruguay está bien posicionado a nivel gobierno, a nivel Estado, en este sentido, pero que el eslabón más débil, más difícil de trabajar es el usuario, es la persona de a pie. ¿Qué acciones se pueden hacer para justamente involucrar a la población en todos estos elementos que claramente son importantes, como vidriera, pero qué pasa cuando el ciudadano que vive en Uruguay está siendo constantemente atacado de diferentes formas y cada vez más novedosas en un mundo donde tecnológicamente muchas veces ni siquiera está tan empapado al respecto? Sí a las dos cosas. La primera, es cierto que Uruguay está bien posicionado. La segunda, por ejemplo, acabo de venir del Banco Central de Uruguay, de una iniciativa en conjunto que se hizo con AGESIC que se llama Que no te defrauden. Es una campaña pública para informar a las personas de los riesgos que hay, sobre todo en materia de finanzas, en finanzas digitales y lo que es ese tipo de cosas. Sí. Educación, ciudadanía digital. Uruguay también está bien. De hecho, la brecha digital en Uruguay es del 7%. Es de los mejores del mundo. Ahora, falta mucho, pero hay políticas específicas, como te comentaba, que hay una estrategia nacional nueva de ciudadanía digital, porque lo que decías es cierto, el principal antivirus somos nosotros. Claro. No, pensaba en la reforma educativa y cómo de esto también podría llegar hasta incluirse dentro de lo que son las aulas, algo que parecería en un principio como medio descabellado, pero que en definitiva también es útil, porque el mundo va hacia ahí. No solo es útil, sino también habría que insistir en que la gente también empiece a elegir formarse cada vez más, incluso en formación profesional en tecnología. Vos lo mencionabas hace un rato, Uruguay está posicionado como uno de los mayores exportadores y muchas veces lo que te falta es recursos humanos. Sí, claro. Sí, está incluido en la campaña también, ¿no? Porque se habló de incluirle la inteligencia artificial, por ejemplo, al Plan Ceibal en los últimos días. Sí, en realidad, a ver, la inclusión de inteligencia artificial habría que discutirlo un poco más profundo. ¿En qué sentido? Como medio genérico a veces, ¿no? Sí, por eso. A mí, si querés discutir de inteligencia artificial, me gustaría hablar de infraestructura y de datos, ¿no? Yo preferiría poner ciertos cimientos para tener una infraestructura con energía barata y rentable y verde de acá a tantos años que permite a Uruguay tener soberanía en materia de infraestructura y datos. Pero es... Igual para antes... Para después hablar de eso, perdón. No, pensando en la política y en la campaña, vos sos un hombre del Partido Nacional, integrás la 404. A mí me llama poderosamente la atención que cuando hablamos de tecnología parece que no está en la discusión pública, ¿no? De la política. No veo a ningún candidato debatiendo estos temas. Y es un tema que es transversal, tiene que ver con el quehacer público, tiene que ver con la eficiencia o no del Estado, tiene que ver con el ciberdelito, ni que hablar. ¿Y por qué no debatimos estos temas? ¿Por qué no forman parte de la discusión? Es como que parece que es como de un cierto grupo selectivo. Yo tengo una idea. Tengo varias, pero... Por suerte. Respecto a este tema. Menos mal. No, a mí me parece que hablando de tecnología a nivel de gobierno, ¿no? Que no es lo mismo que hablar de tecnología en particular. Yo creo que el nivel de madurez que hay en Uruguay en tecnología de gobierno es muy alto y eso hace que no le des demasiada trascendencia. Lo dije el otro día que estaba en un programa de radio con unos colegas tuyos. Si ahora salimos y vamos acá y les preguntamos cómo gestionó Uruguay la pandemia, con qué herramientas, yo creo que es muy difícil que alguien te diga que fue con tecnología de gobierno o con lo que es e-government. Sí, no, lo que de repente quedó como más latente fue lo del plan Ceibal a nivel educativo. Bueno, pero las vacunas fue... Bueno, del presidente a la última dosis de refuerzo no había otra manera, porque vos decís, no, bueno, pero las personas mayores se la arreglaban, que venía el nieto, que venía no sé quién, pero todo el mundo para recibir una vacuna lo tenía que hacer a través de transformación digital con un sistema multicanal que se desarrolló en tiempo récord en 15 días en un esfuerzo público-privado.
Pero Claro. digo, eso no queda en el colectivo. Claro, no pero quedó, ahora- de hecho, ni siquiera te diría que forma mención por parte de las eso. autoridades. Bueno, pero por ejemplo, hablamos mucho del costo país, ¿no? Lo caro que es Uruguay. Y vos hablás con las cámaras empresariales y gran parte de eso es lo engorroso que es los trámites, el peso del Estado en sí. La tecnología podría ayudar mucho a Ayuda, eso. de hecho, Sí, ayuda. Claro, pero no está en la discusión política. Nosotros lo tratamos desde nuestro granito de Sí. Hay arena. propuestas del Sí, Partido claro. Nacional en Bueno, este no, sentido. hasta ahí me invitamos a otro programa y te las cuento. Pues. Bueno. Pero sí, hay algo de eso. Hay algo el capítulo 7 habla de desburocratización, de tomar el sí por defecto y después el no. Tiene mucha tecnología adentro, pero Y la identidad, Ahora- la identidad digital Sí. es algo que está inmerso en la sociedad. bueno. Vos tenés disponibilidad versus adopción. Sí. ¿Ah? Totalmente. Técnicamente, yo te puedo decir que el 100% de los uruguayos, el 90 y pico por ciento, tienen identidad digital. ¿Por qué? Porque cuando vos te dan la cédula, tiene un chip Sí. y te dan un PIN. Y ahí tenés tu identidad digital de nivel 3. Después está la usabilidad de los casos que la gente lo adopta como propios. Y ahí viene de vuelta el tema de ciudadanía digital. Cuando vas a comer a una cadena rápida de comida, Sí. vos sos un loco joven, seguramente si querés una hamburguesa sin nada, te cueste bastante más que pedírsela a un ser humano. Seguro. Imagínate vos tenés que hacer tu declaración anual de impuestos, por ejemplo, que estás solo de noche, se te complica. Sí, sí, Entonces, lo mismo pasa con la identidad digital. Vos tenés una disponibilidad muy alta, Sí. la usabilidad no es tan alta. Los profesionales la usan, hay mucha gente que la usa, pero bueno, o sea, en números estrictos, vos hoy tenés 90 y pico por ciento de personas con identidad digital. ¿Y qué porcentaje en realidad se usa? ¿Se sabe? No tengo el dato, te lo puedo averiguar después, Ah, pero los funcionarios públicos todos, ahí ya tenés una masa crítica Sí. bastante alta, profesionales muchos. Bien. Pero viste que Pe- hay una cierta resistencia a la hora, por ejemplo, yo tengo identidad digital Sí. una bastante importante, no sé cuál es el número. Y estoy La avanzada, la que sacaste. Sí, la avanzada. Si la Pasan todos pagaste en trámites de una, la red, en una red de cobranza. tenés el Sí. nivel 3. El nivel Sí. 3. Y creo que, más allá de que soy una persona que está bastante metida a nivel tecnológico, tampoco tengo tan claro cuáles son los beneficios. Hay gente que tiene esos beneficios y ni siquiera sabe que los tiene. Lo que digo es, veo que hay mucho avance tecnológico a nivel gobierno y no veo a la población tan metida o tan informada al respecto como para poder Claro. saber Como que que puede falta usarlo. comunicación, decís. No sé si es falta de comunicación o de interés, porque ahí es doble, porque hay gente que sabe que la tiene y dice, no, yo mejor voy a la oficina y lo hago desde allá. Bueno, también de caso de uso. Exacto. Vos con la firma digital tiene, te diría, mayores niveles de seguridad que la holográfica. Vos podés firmar contratos. Exacto. Es más, podés firmarlos y valen en todo el Mercosur. Y lo mismo al revés. Eso lo hicimos en este gobierno. De hecho, si vos te entrás ahora en firma.gov.uy, Sí. vas a ver que te podés autenticar con la cédula uruguaya, con el que vos me comentabas, con Sí. el del correo y con la cédula brasilera. Y ya te aparece y podés hacerlo. Mirá. Entonces, casos de uso, después está la opción. ¿Por qué? Porque también es cierto que la necesidad no es toda tan grande como la solución a veces cree. Es decir, yo me acuerdo que hace poco estuve en un foro donde se hablaba de identidad digital y estaba el caso de la India. En la India vos te identificás con el iris, ¿no? Y decís, brutal, me lo llevo para Uruguay. Pasa con los millones. No, ¿sabés por qué es el tema? Que en la India hay un grado de analfabetización muy grande, Claro. que Uruguay no lo necesita. Claro. Entonces la solución es excelente, te lo presentan y decís, Es una una locura. locura. Sí. El servicio que le brinda India hoy a sus ciudadanos pasó a ser de 0 a 100 en 5 años. Claro. Lo mismo pasó, fueron los primeros en los pagos P2P, como hizo Brasil con Pix. Y con respecto al tema de cuidar los datos, ¿no? Que ahí hay todo un tema, ¿no? Porque vos mencionabas de que hay que generar acuerdos a nivel internacional porque también hay empresas privadas muy poderosas al día de hoy, ¿no? Y sabemos que esas empresas utilizan nuestros datos y a partir de nuestros datos ellos manejan diferentes algoritmos y, bueno, y desarrollan inteligencia artificial. ¿Hay algún tipo de protección o de planteo por parte del gobierno? Sí, la hay. De hecho, hay una unidad específica dentro de AGESIC, que es una unidad con independencia técnica, que la integran 3 personas, que se llama URCDP, es la sigla, es la Unidad Reguladora de Control de Datos Personales. Es la unidad que intenta asegurar el cumplimiento de la ley 18331, que es la ley de protección de datos. Uruguay es uno de los 2 países de Latinoamérica y Caribe que están adheridos al convenio C108+ de protección de datos de la Unión Europea, que es el estándar más alto. Entonces, esa unidad se encarga de hacer
de velar por esa ley y hacer valer lo que la ley dice. Entonces ahí vos como ciudadano podés ir a denunciar, se llegan a apercibimientos, multas, etcétera, etcétera, con los nacionales y con los extranjeros. Los extranjeros le agregan, Sí, le agregan una cuota de dificultad y es la territorialidad del derecho. Lo que hablábamos hace un rato. Hoy se vuelve un poco difuso, pero bueno, sí hay mecanismos y sí se vela por la protección de datos. Después está hasta dónde vos podés llegar. Las empresas grandes en Uruguay lo cumplen, las empresas de mediano porte también. Las empresas chicas, cuando digo chicas me refiero capaz, no sé, el kiosco de la esquina capaz no sabe que tiene que denunciar su base de datos en la URSDP. Las grandes tienen delegados de protección de datos. No quiero dejar de preguntarte por algunos casos de entes públicos que fueron víctimas de ciberataque, creo el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Defensa. ¿Cuál es el rol de AGESIC en ese sentido? ¿Y a dónde a dónde tiene que ir a apuntar al Uruguay? ¿Cuáles son los próximos desafíos para que esto no suceda? Perfecto. En Uruguay, la seguridad de la información consta de 3 ámbitos distintos. Uno es la ciberdefensa, que depende del Ministerio de Defensa y es la que se encarga de objetivos estratégicos, básicamente militares, de defensa en el ciberespacio. Otra es la persecución de los delincuentes, que es la Oficina de Cibercrimen del Ministerio del Interior, que antiguamente se llamaba Delitos Informáticos. Y luego está la ciberseguridad civil, digamos, que depende de AGESIC. AGESIC tiene una dirección de seguridad y adentro de esa dirección tiene 2 oficinas diferentes. Una es, en realidad tiene más de 2, porque tiene una parte de auditorías, pero después tiene 2 más grandes, que una es el CERT, que es el Centro de Respuesta a Incidentes Informáticos, y el SOC, que es la oficina que se encarga de monitoreo preventivo de lo que está ocurriendo en Administración Central, principalmente porque es el cometido. Lo que se hace, se trabaja preventivamente para esto que te comentaba, que usa el SOC, entonces cuando detecta algo se pone a trabajar, y luego reactivamente con el CERT tratando de remediar si esa amenaza se transformó efectivamente en un ataque. ¿Qué es lo que resta? Como dije al principio, nosotros estamos terminando la Estrategia Nacional de Ciberseguridad y uno de los artículos que se aprobó en la última ley de rendición de cuentas fue de sentar en la misma mesa a actores de todo el Poder Ejecutivo y algunos otros poderes del Estado y oficinas públicas para estar sentados en el mismo lugar teniendo una visión 2030 de qué es lo que se quiere como país. Ya no una agencia del Poder Ejecutivo, sino un país entero mirando qué es lo que necesita. Y ahí tenemos Interior, Fiscalía, Defensa, Antel, BROW, Banco Central, en fin, unas cuantas que logramos reunir para pensar esta estrategia que estaría vigente eventualmente hasta 2030. Ever, nos quedamos sin tiempo, la verdad que nos han quedado varios temas para conversar porque es un tema muy amplio, obviamente muy interesante y que además en definitiva nos afecta a todos en el día a día. Gracias por acompañarnos, Gracias un gusto a ustedes recibirte. por la invitación. Gracias, un placer. placer.